Entonces, les agradecemos a todos por la asistencia a este espacio. Esperamos que sea de muchos aprendizajes para cada uno de ustedes. Es muy importante tener en cuenta que la actividad física, hábitos alimenticios poco saludables, afecciones médicas, el entorno e incluso el exceso de estrés puede ser alguna de las afectaciones o factores de riesgo para el sobrepeso y la obesidad. Por este motivo, a través de esta conferencia, queremos que puedan ver la perspectiva de los alimentos, de todo esto de la actividad física, tener herramientas para que ustedes puedan mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes y todas las personas que se encuentren alrededor de su entorno. Por este motivo tenemos como invitada el día de hoy a María Camila del Mar Buitrago. Ella es nutricionista y magíster en nutrición deportiva de la Universidad de ESAS, quien nos estará acompañando brindando toda esa información. Bienvenida, Camila. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación y gracias a todas por estar hoy acá. Voy a compartir mi pantalla para que iniciemos entonces este espacio educativo, como muy bien lo decía Vane, en donde todas vamos a poder aprender y vamos a poder cambiar un poquitico ese paradigma sobre el exceso de peso y la obesidad, que a veces es un tema como tan controversial y también tan común en nuestra sociedad. Entonces, permítanme, yo les comparto mi pantalla. Por favor, me confirman si lo están viendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, no señora, yo no Ok. la veo todavía. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia que se llama El exceso de peso desde otra perspectiva. Entonces, vuelvo y me presento. Mi nombre es Camila del Mar Buitrago, soy nutricionista y magíster en nutrición deportiva. Antes de iniciar con todos los temas, les voy a contar un poco más sobre mí. Yo soy egresada del Colegio de la Enseñanza del año 2016. Apenas me gradué del colegio, inicié la universidad y en 2022 me gradué como nutricionista dietista y ese mismo año también inicié mi maestría en nutrición deportiva y este año, el 2024, en marzo, me gradué de la maestría. Desde que inicié me he dedicado a enseñar, pues a enseñarle a todos mis pacientes a construir hábitos de alimentación en consulta externa y como la frase que les coloco aquí abajo, mi labor como nutricionista es muy educativa. Yo todos los días en consulta tengo pacientes con muchísima información alrededor de la alimentación. En todas partes nos dicen qué comer, qué no comer, qué hacer. Muchas, digamos que recomendaciones que a la larga terminan siendo un poco tóxicas porque no sabemos qué hacer con ellas, porque muchas veces no se acomodan a nuestro contexto y las intentamos hacer y no somos capaces y nos frustramos. Entonces, mi labor en el consultorio día a día es enseñarle a las personas a comer de una mejor manera. Más allá de hacer dietas, más allá de hacer cosas raras, es en realidad educarlos alrededor de la alimentación. Nosotros los nutricionistas somos los profesionales llamados a darles pautas de alimentación que funcionen para cada uno de ustedes, porque muchas veces la información que encontramos es demasiado amplia y no logra funcionar a cada uno de nosotros. En cambio, los nutricionistas y mi labor como tal es poderles enseñar. Antes entonces de pasar pues como a la conferencia, les quiero contar cómo dividí pues esta temática del abordaje del exceso de peso desde otra perspectiva. Entonces, inicialmente daré una contextualización del exceso de peso, cómo se define, cómo se clasifica, cómo estamos a nivel mundial en cuestiones de exceso de peso. Tenemos una segunda parte en donde los invito a cambiar esta perspectiva que tenemos del exceso de peso y dejar a un lado el estigma. ¿Qué es el estigma? Entonces, esas críticas que le hacemos a las personas que tienen exceso de peso, muchas veces pensamos que el exceso de peso está relacionado con poco autocuidado, con pereza, con poca fuerza de voluntad, y hay un montón de comentarios y críticas alrededor de este tipo de personas que generan un estigma. Entonces vamos a cambiar esa perspectiva y vamos a verla desde otro punto.
Y una tercera parte donde yo lo planteo como una solución a toda esta problemática, que no solo es una dieta, como tradicionalmente lo hemos escuchado, para bajar de peso y tener nuestro peso saludable, sino más bien tener una visión mucho más global y llevar a cabo un estilo de vida más saludable, hablando de temas más allá de la alimentación. Para iniciar entonces, traje esta frase que es: nuestra salud va mucho más allá del peso. Normalmente hay como esa creencia y esa frase en nuestra sociedad, que es: ah, no, usted está gordo, además que tiene hipertensión, además que tiene diabetes. Vemos un número en la báscula y nos estresamos un montón. No, es que llegué a los 80 kilos, es que llegué a los 90 kilos, estoy muy mal, estoy grave. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que, si bien el exceso de peso es una condición de salud importante que nos coloca en riesgo, no es el único determinante de nuestra salud. Nosotros somos seres humanos integrales que tenemos muchísimos aspectos que interfieren en nuestra salud. Entonces, no es justo y tampoco es correcto clasificar nuestra salud solo por el número de una báscula. Hoy vamos a aprender cómo hay muchas otras cosas que determinan nuestra salud y cómo podemos también mejorar nuestra salud sin necesidad de estar pegados de un número, de un peso ideal o algo así. Entonces, en la contextualización les quiero definir qué es el exceso de peso. Entonces, cuando hablamos de exceso de peso, tenemos dos términos importantes. Uno, que es el sobrepeso, y dos, que es la obesidad. Entonces, el sobrepeso se define como una acumulación anormal o excesiva de tejido graso. Y la obesidad se define ya no solo como una acumulación anormal, sino como una enfermedad compleja y crónica. ¿Qué quiere decir? Crónica, que dura mucho tiempo, que es perjudicial para la salud. Cuando hablamos entonces de exceso de grasa, el exceso de grasa es un componente de nuestro peso. Nosotros, cuando nos paremos en una báscula, tenemos varios componentes que se pesan. Tenemos los huesos, los músculos, la grasa, también tenemos agua. Entonces, cuando hablamos de exceso de peso, hacemos más referencia a esa acumulación excesiva es de tejido graso, no del resto de componentes. Sin embargo, cuando hablamos de salud pública o digamos que de un diagnóstico de exceso de peso, las cifras de exceso de peso no las dan con un indicador que se llama IMC, o sea, índice de masa corporal. ¿Cómo está el peso para la estatura? Con este indicador de peso para la estatura nos dedicamos como a clasificar cómo está la persona, si su peso está más bajo para su estatura, si su peso está normal o si hay un sobrepeso u obesidad. Si bien les acabo de contar que la obesidad y el sobrepeso están relacionados con el exceso de grasa, el índice de masa corporal lastimosamente no tiene en cuenta esa composición. ¿Por qué les traigo esto a mencionar? Porque es importante entender que cuando nos paramos en una báscula, también es importante saber que ese peso no es como un valor neto, sino que hay ciertos componentes, que está el músculo, que está la grasa, que están los huesos. Entonces, cuando ustedes estén en un ambiente de consulta nutricional, de consulta médica, es importante preguntar o indagar si se puede cuantificar esa composición corporal, porque ahí nos da un valor más exacto de cuánto porcentaje de grasa tenemos, y ese porcentaje de grasa en realidad es el que nos va a colocar en riesgo no de tener exceso de peso. Porque, por ejemplo, hay personas que por el índice de masa corporal tienen un peso normal o están en sobrepeso, pero es sobrepeso de músculo. Eso pasa en deportistas o en fisicoculturistas. Digamos que no es lo habitual. Sin embargo, esa composición corporal es importante. ¿Por qué entonces hay un exceso de acumulación de tejido adiposo? Resulta que cada uno de ustedes y de mí tenemos un requerimiento de energía. Para vivir, para hacer todas nuestras actividades del día a día, necesitamos una energía mínima, así como el carro necesita gasolina. Entonces, esa energía nosotros la cubrimos con alimentos. Esos alimentos entran a nuestro cuerpo, se transforman, así como la física, los alimentos son fuentes de energía, y la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces nosotros ingerimos cierta cantidad de alimentos, esos alimentos se transforman en energía, y cuando esa energía que tenemos no la gastamos, lo que ocurre es un desbalance.
y el cuerpo tiene que transformar esa energía de los alimentos a algún tejido corporal. Ese tejido es el tejido graso. Entonces, ese exceso de acumulación de energía nos lleva a un exceso de tejido adiposo o de tejido graso. Ese tejido graso en exceso genera algo que se llama inflamación de bajo grado. Inflamación es un sinónimo más o menos de enfermarnos, porque es un proceso complejo donde un montón de células en nuestra sangre liberan sustancias para el cuerpo que hay algo anormal. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos por mucho tiempo esta inflamación de bajo grado, ¿qué quiere decir? Hoy yo estoy acá, hoy comí más de lo que necesitaba, mañana más de lo que necesitaba, pasó mañana más, 2, 3, 4 años comiendo más de lo que necesitaba, eso va a generar acumulaciones pequeñas de tejido adiposo y eso va haciendo una inflamación de bajo grado durante muchos años. Esa señal que el cuerpo dice como aquí no hay algo bien porque hay un exceso de grasa, llega a nuestras neuronas y esas neuronas se empiezan a dañar. Entonces, cuando vemos una persona con exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad, sus neuronas ya han tenido cierto daño. ¿Cierto daño por qué? Porque esas personas no pueden identificar bien las señales de hambre y de saciedad, porque el gasto de energía de las personas con exceso de peso no es tan adecuado. A veces gastan menos de lo que necesitan y por eso tienden a acumular más. Entonces es muy importante entender que cuando vemos una persona con exceso de grasa corporal, ya en el cerebro está pasando algo. Ya el cerebro tiene algo de falla. Y en este momento, si nosotros vemos a nivel mundial cuántas personas están con exceso de peso, según la Organización Mundial de la Salud, desde 1990 la obesidad se viene duplicando entre adultos y se ha cuadruplicado en adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que es digamos que una problemática de salud pública que indiscutiblemente va en aumento. Pero si va en aumento, si hay tantas personas con exceso de peso, miren que eso ya no empieza a hacer que muchas personas, por ejemplo, 2.500 millones de adultos tienen poca fuerza de voluntad y por eso tienen sobrepeso, no necesariamente. Cuando se empezó a ver que hay digamos que tantas personas con exceso de peso, ahí fue cuando se empezó a entender que ese exceso de grasa corporal estaba dañando era nuestro cerebro. Y por eso cada vez es más difícil que las personas gasten energía, tengan un peso adecuado y por eso hay digamos que tantas personas con exceso de peso y es una problemática a nivel mundial. Desde 1990, un poco antes, cuando en el mundo estaban muchas condiciones económicas difíciles, de hambruras, de guerras, se empezaron a incluir a los alimentos azúcares simples, jarabe de alta fructosa de maíz, de pronto lo han escuchado. Estos alimentos antes eran necesarios porque habían personas que tenían desnutrición, porque no habían las condiciones económicas adecuadas, por las guerras, etcétera, y empezaron a incluir alimentos altamente energéticos para que esta población tuviera energía, pudiera trabajar y se pudiera reactivar la economía. Esto pasó en otros siglos, pero ahora, en la actualidad, esos alimentos siguen estando, pero las condiciones sociales son diferentes. Lo que ha hecho que en todos estos años hayamos acumulado energía por estos alimentos que tienen mucha energía, como el jarabe de maíz, y no se ha utilizado esa energía, se ha aumentado el exceso de peso, y por eso ahora las cifras más actuales son a 2022, 2.500 millones de adultos mayores de 18 años tienen sobrepeso, y de esos 2.500 millones, 890 millones eran obesos. Entonces miren que es una problemática que no es de ahora, que viene hace unos años en aumento por condiciones sociales, neurológicas, endocrinas, que van afectando el metabolismo de cada una de las personas y va generando este exceso de peso. Si hablamos entonces de causas, entonces, ¿por qué hay en este momento tanto exceso de peso? Ahorita les empezaba a dar la respuesta y es ese desbalance entre ingesta y gasto. Si nos damos cuenta, no podemos decir solamente las personas tienen exceso de peso por comer mucho, no, eso es un error. Ahí empezamos a cambiar el paradigma. No solamente es porque les gusta mucho comer, a todos nos gusta mucho comer, pero hay otras condiciones que las personas que tienen exceso de peso las padecen. Por ejemplo, hay factores psicosociales, entonces condiciones psicológicas como ansiedad generalizada, depresión, trastornos de la personalidad.
hay variantes genéticas, también hay personas que desde sus genes están codificados para ser más propensos a acumular más grasa corporal. No podemos dejar de lado la cultura, el entorno, que entonces estamos en un entorno en donde cada vez tenemos alimentos más ricos, o sea, más sabrosos, de mucho sabor, pero al tener mucho sabor también entonces tienen mucha energía. Cada vez tenemos más comidas rápidas, más alimentos ultraprocesados y nuestro entorno también cada vez más es más sedentario, porque indiscutiblemente tenemos que pasar mucho tiempo sentados en un computador o en una oficina y ahí se va generando entonces ese desbalance. Muchos alimentos, condiciones psicológicas que nos hacen consumir más alimentos, variantes genéticas que hacen a las personas más propensas a tener esta enfermedad, la cultura, la alimentación en la que influye cada región, por ejemplo en nuestra región antioqueña, alimentos pues como fritos o leguminosas, que en algún momento eran necesarias por las condiciones de vida de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Pero ahora hay mucho más sedentarismo, que eso también lo encontramos en el entorno. Cada vez les venía hablando de esto, nos tenemos que estar más pegados de un computador, más quietos, nos demoramos más tiempo desplazándonos en un carro. Entonces miren cómo se van sumando un montón de aspectos a este individuo para generar una condición como el exceso de peso. También hay algo importante que es la falta de la respuesta eficaz del sistema de salud, porque vemos los niños ahora cada vez más, miren que en la adolescente se ha cuatriplicado la obesidad. Eso quiere decir que desde más pequeños estamos teniendo estas condiciones de acumulación excesiva de grasa y muchas veces no se hace una intervención adecuada desde los colegios, desde los centros de salud, no hay la suficiente información sobre educación nutricional. O a veces sí hay información, pero también muy general. Entonces es por eso importante entender que cuando vemos una persona con exceso de peso, si nosotros tenemos exceso de peso, no es solo por una razón, son un montón de causas, un montón de punticos que se van sumando para tener la condición del exceso de peso. ¿Qué pasa? El exceso de peso entonces tiene consecuencias en nuestro cuerpo porque esa inflamación de bajo grado daña las neuronas y a la vez puede entonces generar enfermedad cardiovascular. Tener más exceso de grasa corporal nos coloca en riesgo de tener más hipertensión, eventos cardiovasculares, colesterol elevado, diabetes, que es resistencia a la insulina. Ese exceso de grasa hace que nuestras células no procesen bien el azúcar o la glucosa en la sangre. También se puede estar más propenso a tener cáncer, trastornos neurológicos, enfermedades respiratorias, por ejemplo, la apnea de sueño, que es la condición que cuando estamos dormidos y roncamos, no sé si de pronto alguno lo ha escuchado, seguramente en familiares o amigos, de pronto en las vacaciones o en un viaje, escuchan a un familiar roncando y como que se ahoga, como que queda en una apnea. Esa apnea se genera porque el exceso de grasa corporal a presión, pues presiona los pulmones y no es posible darse esa respiración. Entonces, al no tener la suficiente, llegar como esos momentos de apnea, literalmente quedarse sin aire, puede haber daño de neuronas, también puede haber trastornos digestivos como reflujo, acidez, gastritis. Las bacterias de las personas que tienen exceso de peso, las bacterias que están en el intestino, que es la microbiota intestinal, se puede ver alterada. Entonces, esta condición de exceso de grasa corporal, miren a todas las otras que nos colocan riesgo. ¿Por qué digo nos colocan riesgo? Porque ya les voy a explicar más adelante, cuando hablamos del estigma, siempre creemos que una persona con exceso de peso ya tiene todo este montón de enfermedades y no es así, es un riesgo. Es importante entender que por tener esa condición no necesariamente vamos a tener todas estas enfermedades, sin embargo, sí hay que prestarle atención a ese exceso de peso para evitar y prevenir estas enfermedades, ya que todas esas enfermedades se pueden prevenir desde nuestros hábitos de vida. Entonces, hay que entender que el exceso de peso, sobre obesidad y sobrepeso, es una condición muy compleja que involucra más allá de alimentos, que involucra más allá de lo que comemos, porque hay que recordar que nosotros no solo comemos para saciar hambre, la alimentación tiene muchos significados. Entonces, cuando estamos en un cumpleaños compartimos alimentos, en una boda, en un bautizo, en todos los momentos sociales en los que compartimos con familiares y amigos, la mayoría de veces hay alimentos de por medio. Entonces también hay que entender que la alimentación no solo se limita
a saciarnos, sino que hay que hacer las paces también con la alimentación en otros contextos. ¿Qué debemos aprender? A comer de una manera adecuada dependiendo de todos estos contextos. ¿Para qué? Para evitar ese exceso de peso. Entonces, cuando tenemos una persona o cuando hay una persona que tiene exceso de peso, indiscutiblemente debe ser tratado con varios profesionales. El nutricionista se queda corto en decir, voy a mandar solo, digamos que cierto plan para que la persona llegue a un peso adecuado, sino que hay que tener una intervención con más profesionales, no con el objetivo único de bajar de peso, sino con el objetivo de mejorar las condiciones y hábitos de vida para que eso traiga como consecuencia como un mejoramiento de esa composición corporal, más allá de pensar solamente en la báscula. Ya en la segunda parte, entonces tenemos el estigma acerca del exceso de peso. Entonces, ¿qué es el estigma? Es esta marca o estas características o estos comentarios que decimos, que hemos escuchado y que hemos visto a lo largo de los años. Seguramente estas frases las han escuchado: a los gorditos solo los quiere la mamá, ¿por qué se pone esa ropa si con ese cuerpo no le queda? Ay, tan bonita que es, pero lástima que es gordita. Esos comentarios y como muchos otros han estado en nuestra cultura, y no solo en nuestra cultura antioqueña, sino alrededor de todo el mundo. Hemos visto cómo nos han hablado que tener un cuerpo más delgado, más atlético, es como el deber ser, digamos que el ideal que se debe tener. Podemos ver modelos, revistas, incluso los villanos de las caricaturas suelen ser con exceso de peso. Y eso es muy importante identificarlo, porque hay que parar ese estigma, hay que parar de criticar a las personas que tienen exceso de peso, porque ya entendimos, porque ya les expliqué que ese aumento de grasa corporal no solo depende de la persona, hay muchos factores que hacen que la persona esté así. Entonces tenemos que empezar a identificar este tipo de frases, este tipo de comentarios que colocan pues como en riesgo a las personas que padecen exceso de peso, porque la salud mental a veces la ignoramos mucho, pero es sumamente importante. Y yo en consulta veo día a día mujeres que desde chiquita han recibido comentarios de su cuerpo, que para el vestido de los 15 tiene que estar de cierta forma, que se van a unas vacaciones y debe estar de otra. Entonces hay que entender que estos comentarios lo que hacen es afectar un montón a la otra persona, no lo ayudan en nada, y que un comentario como esos lo hace sentir más culpable, un sentimiento que de por sí ya tiene por toda la cultura en la que vivimos. Entonces empezar a identificar esto y empezar a colocar un alto es sumamente importante. Como les hablaba anteriormente, es cierto que tener exceso de peso nos coloca en riesgo, pero no significa que ser delgado no genere condiciones metabólicas importantes. ¿Qué quiere decir? Una persona delgada también puede tener diabetes. Una persona delgada también puede padecer cáncer, puede padecer trastornos digestivos, puede padecer hipertensión. Como les hablaba, entonces la sociedad nos ha vendido que la delgadez es positivo y la obesidad es negativo. Entonces, con esto quiero hacer enfática que el exceso de peso es una condición que nos coloca en riesgo, pero no necesariamente es sinónimo de negativo. También toda esta cultura que ha venido desde 1900, en los 2000, inicios de los 2000, incluso ahora, nos han hablado un montón de dietas, un montón de cosas raras para hacer, que la dieta de la piña, que solamente atún, que solamente proteína, ahora que están tan de moda las dietas cetogénicas, el ayuno intermitente. Entonces siempre buscando un montón de dietas y soluciones como al problema, y todos, bien o mal, hemos estado inmersos en esa cultura. Ah, es que estoy haciendo dieta porque me voy de vacaciones. Ah, es que voy a hacer esta dieta porque tengo el matrimonio de mi hija, entonces quiero estar bien. Y la invitación es entonces a no caer en ese estigma, a no caer en un montón de dietas y digamos que cosas raras que nos vende la sociedad, sino más bien prestarle atención a esos hábitos. Porque si bien la persona que tiene exceso de peso debe lograr bajar ese tejido adiposo, la solución no es una dieta restrictiva. ¿Por qué no es una dieta restrictiva? Porque las dietas restrictivas lo que generan son alteraciones metabólicas,
y lo más importante, consecuencias de nuestra salud mental. Ahorita en la introducción nos decía que el estrés también podía ser un determinante para el exceso de peso, y es así. Cuando nosotros tenemos un estresor tanto físico como mental, o sea, que tu mente te preocupe cómo te estás viendo, cuánto estás pesando, ello también hace que se aumente una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, y tener ese cortisol alto también afecta nuestra composición corporal. Entonces debemos darnos cuenta que ese ciclo de la dieta que muchas veces hemos caído inmersos, que es ese deseo de moldear el cuerpo, pero ese deseo de moldear el cuerpo muchas veces viene de las modas, y hay que entonces entender que ese deseo de moldear el cuerpo no necesariamente es pues como el objetivo principal, que el objetivo principal sea mejor cambiar nuestros hábitos para lograr mejores composiciones corporales, que ahora más adelante vamos a hablar de eso. Les quiero hablar antes de este ciclo de la dieta, entonces rápidamente, porque sé que muchas se pueden haber sentido identificadas en este momento o antes, en donde queremos tener un cuerpo que a lo mejor nos han vendido, generamos un montón de restricciones, entonces un montón de dietas raras. Eso genera alteraciones hormonales y metabólicas, porque entonces nuestro cuerpo empieza a sentir que no tenemos la suficiente energía, nos sentimos cansados, irritables, empieza a haber episodios de hambre, de ansiedad, donde todo el tiempo queremos estar comiendo. Claramente comemos porque es un acto natural, y ahí vienen los sentimientos de culpa y de fracaso y de por qué me comí esto, no me lo debía haber comido. Entonces volvemos otra vez a ese deseo, no, ya, hoy es lunes, voy a volver a comer poquito, y voy a volver entonces a todo este ciclo. Entonces hay que identificar que a este ciclo también hay que colocarle alto, porque no genera, digamos, que una buena consecuencia en nuestro cuerpo. Ustedes dirán, ve, esta nutricionista nos está diciendo que no hagamos dieta, y sí, en realidad es eso. Yo, como les decía, más allá de una dieta, es lograr organizar la alimentación, es lograr mejorar los hábitos, y eso no se hace aguantando hambre, y eso no se hace restringiendo un montón de productos, eso se hace conociendo qué necesita el cuerpo y haciendo mejores elecciones, que más adelante les voy a contar. Pero lo que decidimos hacer es parar este ciclo de la dieta. Entonces, no debemos estigmatizar, pero sí debemos prestar atención a nuestros hábitos. Es lograr encontrar ese balance entre estoy dándole energía al cuerpo, que pues le estoy dando a mi cuerpo la energía que necesita, no voy a tener un estigma, perdón, no voy a tener un exceso de energía que no necesito, y a esas personas que veo con exceso de peso, tengo que colocar, digamos, que un freno tanto en las palabras, en las acciones, a la hora pues como de criticar o señalar a ese tipo de personas. Porque cuando ya entendemos el exceso de peso desde otra perspectiva, entendiendo que hay condiciones genéticas, emocionales, culturales, psicosociales de nuestro entorno, cuando vemos vemos el exceso de peso desde otra perspectiva, nos damos cuenta que no se trata de fuerza de voluntad y de poco autocuidado, se trata de una condición compleja que necesita de endocrinólogo, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando hay una obesidad, se necesitan fármacos para lograr normalizar el peso, porque recuerden que les decía, la obesidad es una enfermedad crónica que en la mayoría de los casos no tiene cura y necesita ser manejada. Así como la hipertensión o la diabetes es manejada con un medicamento, ahora nos hemos dado cuenta que simplemente con hacer una dieta las personas no responden a eso, porque no es el causante, porque hay otras causas, y a veces los fármacos e incluso las cirugías son necesarias. En ese grupo también claramente debe ir un nutricionista, donde planeamos una alimentación adecuada y acorde a esos requerimientos. Un psicólogo y un psiquiatra también es muy importante, porque las personas que tienen exceso de peso tienen muchas condiciones emocionales por las cuales tienen el exceso de peso, que deben ser manejadas. Muchas veces pensamos que el psicólogo solamente o el psiquiatra es para personas que tienen condiciones muy raras y trastornos de personalidad muy raras, pero no es así. Simplemente saber manejar nuestra mente, nuestros pensamientos, requiere de un apoyo profesional, y eso lo hace un psicólogo o un psiquiatra. Y también es muy importante en todo esto el preparador físico, porque no les he hablado casi de actividad física, ahorita les voy a hablar un poco más, que para mí es de las cosas que debemos hacer todos a diario, si es posible, muchas veces es posible, pero es importante tenerla siempre
nuestras vidas, y por eso un preparador físico también es muy importante en el manejo de una persona que tiene exceso de peso, para condicionarla a condicionar la persona a esa actividad, para encontrar ejercicios acordes, para no afectar la postura, para no generar más dolores y sí lograr entonces esa buena condición física. Bueno, entonces ya la tercera parte, que es parte para mí de la solución, es encontrar, llevar un estilo de vida más saludable. Un estilo de vida más saludable, seguro lo hemos escuchado en muchos, pues como en muchos medios últimamente, también medios de salud, medios de televisión, de radio, que debemos llevar un estilo de vida más saludable, pero muchas veces no nos explican cómo hacerlo. Muchas veces caemos en llevar ese estilo de vida saludable como si fuera una moda, y hay que entender que llevar un estilo de vida saludable requiere tiempo, requiere de paciencia, requiere esfuerzo, porque es un término, por decirlo así, relativamente nuevo. La mayoría de ustedes, de nosotros, lleva 20, 30, 40 años teniendo unos determinados hábitos. Entonces, cambiarlos de un día para otro no es tan fácil. Estamos en un proceso como de ir transformando nuestra sociedad en conjunto, a tener mejores elecciones alimentarias, a mover más el cuerpo, a dormir mejor, a mejorar mejor, pues a llevar mejor nuestra salud mental, a evitar hábitos tóxicos. Ya me voy a entrar a hablarles de cada una de ellas, pero hay que entender que el estilo de vida saludable, si es posible llevarlo a cabo, no tiene que ser tan raro a veces como nos lo venden, por decirlo así, pero que sí debe ser súper importante tener paciencia con nosotros mismos en la creación de ese estilo de vida saludable, porque nos lo pueden mostrar de una manera muy fácil, pero en todo ese camino va a haber momentos en donde retornemos nuestros hábitos anteriores, y es un esfuerzo constante de día a día, hacer mejores elecciones, hacer hacer una actividad distinta, escoger hacer una actividad frente a otra, para poco a poco ir construyendo ese estilo de vida. Como su nombre lo dice, es un estilo de vida, requiere tiempo crearlo, porque también nos quedamos inmersos como en empezar el estilo de vida saludable, al mes no lo logramos, nos sentimos frustrados y lo abandonamos. Y hay que entender esa palabra frustración, es súper importante en todo este proceso de exceso de peso, de estilo de vida, porque podemos caer muy fácil en ella, y hay que aprender a manejar esa frustración. Esa frustración es querer hacer todo perfecto ya. Entonces yo tengo, por ejemplo, pacientes que vienen a una consulta de primera vez y al mes y medio me dicen, no, yo no hice nada. Doctora, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la consulta porque la verdad yo no hice nada. Y yo les digo, que estés viniendo acá ya es hacer algo. Hay que ser compasivos y pacientes con nosotros mismos. Creemos que el primer mes, o en un mes, o en una semana, debemos hacer todo bien. Si no lo hacemos, caemos en la frustración y desistimos. Y hay que entonces luchar contra esa frustración, porque no nos hablan de ser compasivos con nosotros mismos, ser pacientes, entender nuestro comportamiento y entender que de un día para otro no podemos hacer cambios abismales. Construir un estilo de vida requiere paciencia, amor, acompañamiento de profesionales para hacerlo de la mejor manera, pero sí es posible y sí es necesario. Entonces voy a empezar con cada uno de estos pilares, y espero que le presten atención a cada uno de ellos, porque de algo que tomen o algo importante que aprendan de cada uno, ya la calidad de vida de cada uno de los que están aquí presentes va a mejorar. Entonces, el primero es una alimentación balanceada. ¿Qué es una alimentación balanceada? Es aquella en la que consumes los macro y micronutrientes en las proporciones adecuadas para satisfacer las necesidades energéticas y fisiológicas del cuerpo. A ver, ¿qué es todo eso que puede sonar muy teórico? Entonces, los macro y micronutrientes son esas moléculas que entran a nuestro cuerpo a darnos energía. Entonces necesitamos aprender a conocer nuestro cuerpo, cuánta cantidad de los diferentes alimentos necesita. Miren que en esta imagen, que es muy bonita, que me gusta mucho, encontramos todos los grupos de alimentos: frutas, vegetales, proteínas, cereales, granos, grasas. Están todos los grupos de alimentos. En nuestra alimentación deben estar todos, en cantidades y en proporciones distintas, sí, porque cada uno gasta diferente energía, porque cada uno tiene condiciones diferentes,
La estatura hace que cambie el requerimiento de energía, el nivel de actividad física hace que cambie el requerimiento de energía, si eres hombre o eres mujer, según tu edad, o sea, todo cuenta en ese requerimiento de energía. Entonces, los nutricionistas, ¿qué hacemos? Encontrar cada uno qué requerimiento de energía tiene y enseñarle esas proporciones adecuadas. Pero una alimentación balanceada no se trata de quitar alimentos, que a veces en las redes vemos mucho eso, es que no coma esto, no coma lo otro, no. Por ahí empezamos mal. Debemos incluir todos los alimentos, pero en las proporciones adecuadas. ¿Qué alimentos deben estar en mayor proporción? Los alimentos fuentes de proteína, huevo, carne, pollo, pescado, lácteos, queso, frutas, verduras frescas, nueces, aguacates, cereales como el arroz, la avena, el maíz, la quinoa, el trigo, tubérculos como la papa, la yuca, el plátano maduro. Ay, no, es que me dijeron que la papa engorda, que ya no puedo comer. No, sí se puede incluir todos los alimentos, sino que recuerden, hay que aprender a conocer son las porciones. ¿Qué alimentos o qué nutrientes deben estar en menor proporción? Las grasas saturadas y trans. Las grasas saturadas las encontramos en las grasas sólidas a temperatura ambiente. La mantequilla, la manteca de cerdo, la mayonesa, las salsas, la crema de leche. Las grasas trans se generan en las frituras, algunos quesos también las tienen. Disminuir también azúcares añadidos. ¿Por qué disminuir entonces grasas saturadas y azúcares añadidos? Resulta que estos dos nutrientes nos dan como poca saciedad. Un ejemplo de eso es una gaseosa, uno no se toma un vaso, se puede tomar 2 y 3. Unas papitas fritas o unas empanadas, uno no se come una, sino 3, 4 o 5. ¿Por qué? Porque son alimentos que dan poca saciedad, pero nos aportan mucha energía. Entonces ahí caemos en pasar nuestro requerimiento de energía. Entonces, a veces nuestra alimentación se basa en alimentos altos en azúcares y en grasas, que lo que generan es poca saciedad, entonces podemos comer mucha cantidad, y como comemos mucha cantidad, pasamos nuestro requerimiento de energía y ahí es cuando se aumenta pues ahí es cuando esa energía se transforma a tejido adiposo o a grasa, y esa grasa acumulada en exceso nos genera el exceso de peso. Entonces, esos son los nutrientes que debemos consumir en menor proporción. Sí podemos comernos una empanada, sí podemos tomarnos una gaseosa, pero ¿en qué proporción? Una más baja. Tips para llevar a cabo una alimentación más balanceada. El 1 y el 2 van juntos, es respetar tus niveles de hambre y de saciedad y aprender a escuchar qué es lo que tu cuerpo te está diciendo. Por esas condiciones emocionales, de distracción del día a día, de corre, por decirlo así, nos comemos un plato de comida y no nos dimos cuenta ni qué comimos. Empezamos a conversar hablando en la mesa, terminamos el plato y decimos, Dios mío, ¿qué es esta llenura? ¿Qué pasa en esos momentos? Nos desconectamos y la mayoría de personas están desconectadas con esas señales internas. Entonces, comemos cuando estamos saciados e ignoramos y no escuchamos las señales del cuerpo. Entonces es muy importante volvernos a conectar. ¿Cómo nos conectamos? Cuando nos sentamos a comer, 100% enfocados a comer, no televisor, no trabajo, no computador. En el tip de respetar las señales de hambre y saciedad, les dejo un ejercicio para aprender a escuchar más el cuerpo. Háganse de cuenta que su estómago es un globo, que ese globo cuando está en 0 tiene demasiada hambre y cuando está en 10 está repleto. Debemos educarnos y entrenarnos para comer cuando estemos en 3. Tengo hambre pero no demasiada. Y parar de comer cuando estemos en 6 o 7. Estoy lleno pero no demasiado. Porque así vamos. El cuerpo es muy sabio y sabe cuánta cantidad de energía necesitamos. Bueno, esto en condiciones, digamos que de una persona con un peso normal, porque ya sabemos que cuando hay un exceso de peso, esas señales de hambre y saciedad muchas veces no están tan afinadas, por decirlo así, porque hay un daño neurológico, lo que ya les conté. Pero nunca es tarde o siempre es posible conectarnos más con nuestro cuerpo y respetar esas señales de hambre y saciedad. La 3 y 4 también van unidas. Atreverse a cocinar, ir al mercado, encontrar nuevos productos. Debemos volver a esas tradiciones de hace unos años, de volver a la cocina, de conectarnos con esos alimentos. Yo entiendo que a veces por el tiempo no es tan sencillo,
pero podemos hacer estrategias como el fin de semana planear la alimentación de la semana, dejar picados ciertos vegetales, cocinados ciertos alimentos como el arroz, pastas, porque esos alimentos cocinados en casa son alimentos menos procesados, más naturales, sin tantos salsas, grasas, azúcares, que muchas veces la comida rápida tiene como característica. Entonces la comida preparada en casa siempre va a ser la de mejor calidad. Entonces hay que volver a conectarnos con esa cocina, atrevernos a probar sabores, atrevernos a inspirarnos a la hora de cocinar. Y por último, pero no menos importante, es visitar un nutricionista. Como les decía ahora, nosotros somos los indicados y los profesionales que nos dedicamos a enseñarles a cada uno de ustedes qué es lo que su cuerpo necesita. Muy pocas veces nos enseñan de alimentación, muy pocas veces nos enseñan qué comer. Aquí yo les estoy dando algunos brochazos, pero cada uno de ustedes tendrá sus requerimientos, sus condiciones especiales, en donde en consulta lo que hacemos es buscar como un vestido más ajustado a cada uno de ustedes para encontrar qué es lo que tu cuerpo necesita y así pueden encontrar ese balance de energía adecuado. Pilar número 2, la salud mental. Escuchar lo que dice nuestra cabecita es sumamente importante porque la salud no es solo física, no es solo que no me duelen las rodillas, que no me duela la espalda, es también que esa voz que tenemos internamente esté en paz, es sentirnos bien con nosotros mismos, es cuestionarnos cómo nos relacionamos con nuestros familiares y amigos, qué pensamientos tenemos a lo largo del día, porque todo eso va a contribuir también a que nosotros nos sintamos mejor. Si nuestra mente nos permite estar bien tranquilos, seguramente tendremos ánimo para movernos un poco más, para cocinar, para prestarle más atención a lo que queremos. A veces tenemos tanta información en nuestra cabeza, tantos pensamientos, que no logramos conectarnos con nosotros mismos. Yo estuve en una conferencia hace algunos días y un psiquiatra decía la frase que nuestra mente es una fábrica de pensamientos sin control de calidad. Entonces nosotros todo el tiempo pensamos y muchas veces nos quedamos enganchados en esos pensamientos. Creemos que esos pensamientos son la realidad. Dejar de ver esos pensamientos como una realidad es un trabajo, o sea, de la noche a la mañana no podemos como no creerle a todos nuestros pensamientos, pero sí es una tarea de cada uno de ustedes aprender a controlar esa vocecita, aprender a entender que todo lo que nos dice esa cabeza muchas veces no es cierto y que es importante prestarle atención a nuestra salud mental, es importante visitar a un profesional de la salud mental, porque son ellos quienes nos dan las herramientas para gestionar mejor toda esa información que tiene nuestra cabeza. Mover el cuerpo, uno de los pilares que a mí más me gusta. 1 de cada 4 adultos no alcanza el nivel de actividad física recomendado. La Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 150 minutos de actividad física a la semana. Para muchos es un reto, incluso a veces para mí, el día a día, el trabajo, las obligaciones a veces nos impiden tener la energía suficiente para ir a un gimnasio, para salir a caminar, para mover nuestro cuerpo, pero hay que entender que la actividad física y movernos es una demanda biológica. Nosotros somos animales, seres humanos diseñados para movernos. Nuestros antepasados eran nómadas, tenían que caminar distancias larguísimas para poder cazar. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, nuestro cerebro todavía es muy primitivo. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para eso. La sociedad, la industrialización, ha hecho que cada vez estemos más quietos y eso es lo que en parte está haciendo el problema, estar tan quietos, estar tan sedentarios, no gastar esa energía, en parte es lo que está generando ese exceso de grasa corporal. Entonces la invitación es que hagamos las paces con la actividad física, no tenemos que ir a un gimnasio, no tenemos que hacer algo que no nos guste, pero sí hay que prestarle atención a mover ese cuerpo un poco más. Entre más lo movamos, muchísimo mejor. Sí, a veces me dicen, ay no, doctora, yo solamente puedo ir una vez a caminar a la semana. Yo le digo, eso es mejor que estar sentado viendo televisión. Eso es muchísimo mejor que estar viendo una serie o una película. Así que cada que tengamos espacio, movamos nuestro cuerpo. Dentro de los beneficios de la actividad física, bueno, otra cosa, aquí hay algunos beneficios de la actividad física, pero no se ha encontrado nada mejor que la actividad física en términos de salud. Ojalá la actividad física pudiera ser como una pastillita que nos pudiéramos tomar, pero los efectos que genera la actividad física no lo genera otra cosa en el mundo. Así que estos son algunos beneficios entre muchísimos
más que tiene. Entonces, reduce el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, las crónicas no transmisibles son el exceso de peso, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Mejora la salud ósea y funcional, porque tenemos entonces la salud funcional es poder estar menos dependiente de otra persona para caminar, poder estar más flexibles, más estables. También ayuda a la salud de nuestros huesos, contribuye a mejorar el sueño, libera hormonas que nos mejoran el estado de ánimo. O sea, el mover el cuerpo no solo ayuda a la salud física, sino también a la salud mental, y contribuye al balance de energía y a mantener una adecuada composición corporal. Entonces ya sabemos que nuestra sociedad está llena de alimentos de mucha energía que son deliciosos, entonces lo debemos acompañar de ese mismo gasto energético para lograr mantener esa composición corporal adecuada. La actividad física ayuda entonces a cambiar esa composición corporal. La composición corporal se las hablaba anteriormente. ¿Qué cantidad de músculo tienes? ¿Qué cantidad de grasa tienes? ¿Qué cantidad de hueso tienes? Entonces, la actividad física nos ayuda a que podamos utilizar esos depósitos de energía, porque háganse de cuenta que colocamos un carro lleno de gasolina a subir palmas. Entonces, es lo mismo. Cuando obligamos a nuestro cuerpo a movernos, esas reservas de energía que tenemos las ayudamos a movilizar. Entonces, disminuimos las reservas de masa grasa y aumentamos esa masa muscular. Entre más músculo tengamos, ¿cuál es el músculo? Es de tejido rojito que vemos en los libros de biología. Entre más músculo tengamos, digamos que el músculo es sinónimo de salud, porque el músculo genera pues unas sustancias que se llaman mioquinas, que ayudan a diferentes procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Vamos a estar más estables. Eso quiere decir que cuando estemos en alguna situación vamos a tener menos riesgo de caídas. La actividad física también mejora la densidad ósea, hay menos riesgo de fracturas, mejora la capacidad cardiovascular para que en nuestro día a día nos podamos sentir mejor, y como ya les había dicho anteriormente, también mejora el sueño. Entonces acá tenemos una pirámide de actividad física. Tenemos en la base de la pirámide, debemos todos los días tratar de tener un estilo de vida más activo. ¿Eso qué quiere decir? Salir a pasear nuestro perro un poco más de tiempo, utilizar las escaleras en vez del ascensor, movilizarnos más caminando o en bicicleta, bailar, hacer cualquier tipo de actividad que pueda mover nuestro cuerpo todos los días. De 3 a 5 veces por semana debemos tratar de realizar alguna actividad que demande un poco más de esfuerzo cardiovascular, o sea, que nuestro corazón se agite un poco más. Entonces, una caminadora, una bicicleta estática, poder practicar algún deporte, así sea baile, piscina, rumba aeróbica, que demande pues como un poco más de tiempo. 2 o 3 veces a la semana debemos fortalecer nuestros músculos. Hay algunas imágenes como levantando pesas. La actividad física de fuerza es la actividad, digamos, que más evidencia tiene, que ayuda muchísimo a nuestra salud, pero a veces ir a un gimnasio, levantar pesas nos queda difícil, entonces lo podemos hacer con nuestro mismo cuerpo. Entonces hacer yoga, pilates, ese estiramiento de nuestros músculos que les permitan contraer y así tener más oxigenación y mejor condición pues física. Y hay que reducir el sedentarismo, es decir, tiempo en pantallas, ese tiempo que utilizamos para ver series, televisión, hay que reducirlo al máximo, porque va a ser ese tiempo el que va a hacer que estemos más quietecitos y gastemos menos energía. El cuarto pilar es dormir bien. La falta de sueño es un elemento de desgaste que perjudica el buen funcionamiento de nuestro cuerpo físico y de nuestro cerebro también, porque mientras estamos dormidos nuestro cerebro se recupera, nuestro cuerpo hace recambio de células, las hormonas funcionan muy bien también en la noche. Entonces el sueño, a veces normalizamos que no dormimos bien, o no, yo siempre me trasnocho, o no, yo me levanto muchas veces en la noche. Eso también influye en nuestra salud, eso también influye en nuestra calidad de vida, eso también influye en nuestra composición corporal. Está comprobado que cuando no dormimos bien, al otro día tenemos más antojos de dulce. Entonces, prestarle atención a ese sueño es vital. Aquí les traigo 5 prácticas que las pueden ayudar. El primero es establecer un horario. El segundo es dormir en total oscuridad. Esto puede parecer pues como un chiste, por decirlo así, pues claro, todos dormimos con la luz apagada, pero en consulta yo he identificado
que a los pacientes que tienen más insomnio o que no se pueden dormir bien o que se levantan varias veces en la noche, es porque tienen en la mesita de noche una lámpara porque les da miedo la oscuridad, o porque dejan la luz del baño prendida, o porque al cuarto le entra mucha luz. No estar en total oscuridad hace que nuestras hormonas no puedan funcionar bien, entonces no se active la melatonina y no logremos conciliar bien el sueño. Tratar de reducir las pantallas 1 o 2 horas antes de dormir, porque generan luz azul que también altera nuestras hormonas. Dormir con ropa fresca, a veces es pues como que no nos damos cuenta, pero dormimos muy abrigados o con muchas cobijas, muchas sábanas, que también hace que nuestra temperatura corporal no esté acorde y no podamos dormir bien. Y por último, cuando sea posible, tratar de hacer un baño con agua tibia o de tener una rutina en donde podamos bajar un poco más las revoluciones y estar más tranquilos para dormir. Por último, entonces, evitar hábitos tóxicos. Esos hábitos tóxicos son los que generan que más fácil o que más rápido haya un deterioro de nuestra salud. ¿Esos cuáles son? Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol puede tener condiciones a largo plazo, el consumo de cigarrillos o vapeadores electrónicos también contienen productos como la nicotina que alteran nuestro cuerpo. El exceso de pantallas también está siendo un problema. A veces normalizamos de estar mucho tiempo en el celular, mucho tiempo en el computador, mucho tiempo al televisor, y eso es un hábito que hace que, uno, dejemos de compartir con nuestro entorno, dejemos de aprovechar a nuestros seres queridos, y dos, nos coloca en riesgo. Pues digamos, no aprovechamos ese tiempo, por ejemplo, para hacer actividad física, estamos más sedentarios y también alteran nuestro sueño. Entonces estamos en una sociedad donde cada vez estamos más pegados de las pantallas. Si bien es algo que tenemos que hacer casi obligados, porque en nuestro día a día digamos que no lo obliga, pero también hay que colocar límites frente a qué horario vemos, en los fines de semana tratar de estar un poco más desconectados. Y por último, también reducir ese consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. Todos los alimentos que están empacados, todas las comidas rápidas, son alimentos deliciosos, pero debemos entender que el consumo excesivo de estos hace que más fácil pasemos nuestro requerimiento de energía y más fácil estemos en exceso de peso. Así que estos alimentos, tratar de reducirlos al máximo y preferir más bien alimentos preparados en casa, alimentos no tan procesados sino cocinados por nosotros mismos, que seguramente van a ser de muchísima mejor calidad que la que consigamos afuera. Hablando de estos hábitos tóxicos, les voy a colocar un videito que nos sensibiliza sobre el tiempo que nos queda con nuestros seres queridos. Se los voy a mostrar y ahorita pues les hago una reflexión sobre el video. Confírmenme por favor si lo escuchan. ¿Escuchan bien? No, ¿No se escucha? no. Yo lo sospechaba. Espérense, yo voy a... Espérense un segundito, yo... No va a... Voy a... Espérense. No. Voy a más bien a colocarlo en YouTube y los voy a colocar. Espérenme un segundo. Ahí me escuchan. ¿Escuchan el video? ¿O no? No, Camila.
No lo escuchamos. Intenta darle play para ver si funciona. Voy a ver si... Sino que ya le había dado play. Ahí están viendo YouTube, ahí sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. 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 Y ahí yo lo tengo. No, no se escucha. Bueno, yo les voy a dejar, les voy a compartir el link por el chat para que lo vean, que es un video muy interesante y ya les voy a contar de qué se trata. Aquí les voy a colocar el link. Aquí en el chat. Aquí les voy a entonces a dejar el link. Este es un video en donde contabilizan la cantidad de tiempo que tienen las personas juntas. Entonces, por ejemplo, te preguntan, digamos que en la misma sala colocan al papá y a la hija, a dos hermanos, uno que vive en un lugar del país y otro en otro, a amigos del colegio, por ejemplo, que se ven cada cierto tiempo. Entonces, les preguntan que cada cuánto se ven y les dan el tiempo que les queda para verse, o sea, el tiempo que les queda para compartir juntos. Y uno creería, ah, no, yo tengo 25 años y tú tienes 30, no, nos quedan por ahí, no sé, 20 años más para vernos. Y la respuesta es no, nos quedan días, meses, a veces 2 años, 3 años solamente, o sea, si contamos como los tiempos que nos vemos, no sé si me hago entender. Es muy interesante el video. Entonces, lo que nos, o sea, este video nos invita a sensibilizarnos que vale la pena prestarle más atención a las personas que están a nuestro alrededor, de dejar un poco de lado las pantallas y centrarnos más en las personas que tenemos a nuestro alrededor, que vale la pena cuidar más nuestra salud, que vale la pena estar más pendientes de lo que comemos, de movernos un poco más, de dormir mejor, de preocuparnos por nuestros hábitos para que nos quede más tiempo de vida, porque a veces creemos que la muerte es algo que solamente es para los viejitos, pues por decirlo así, o para adultos mayores, pero en realidad todos estamos propensos y la vida es muy frágil. Y yo creo que con la pandemia nos dimos cuenta de esto. Entonces vale la pena prestarle atención a esos hábitos, vale la pena mejorar nuestra calidad de vida para que los años que nos queden estén sumamente, o sea, vitales, bien y podamos disfrutar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, para finalizar, les voy a compartir pues como unas conclusiones que les traje. Entonces, la primera es entonces que el exceso de peso es una condición compleja que debe abordarse desde una perspectiva de 365 grados. Tener exceso de peso no solo se trata de alimentarnos mejor o de comer más poquito, debemos tener en cuenta nuestras condiciones emocionales, nuestro nivel de actividad, nuestra genética, nuestra, digamos que, condición neurológica. Así que un profesional como tal no puede intervenir solito en ese exceso de peso. Necesitamos de un grupo interdisciplinar para lograr mejorar esta condición que es tan compleja. Que también es muy importante, como segunda conclusión, entender que la alimentación es un acto emocional y social y que debe ser reconocido como tal. Que debemos hacer las paces con que a veces o cuando nos reunimos con nuestra familia o con nuestros amigos, siempre van a haber alimentos de por medio, que no nos tenemos que dar duro por eso, porque a veces por esas dietas y un montón de información que tenemos, nos damos duro cuando consumimos ese tipo de alimentos. Así que hay que hacer las paces con que a veces los alimentos van a estar ahí simplemente por el hecho de compartir con otros. También entender que el peso no es el único indicador de salud, pero y que por eso debemos luchar contra este estigma. Vuelvo y les digo, sí nos puede colocar en riesgo, sin embargo no es la única condición de salud, pues no es el único determinante de nuestra salud. Así que lo mejor es mejorar nuestros hábitos para vivir de una mejor manera y para vivir más tiempo. Les agradezco por estar acá, por conectarse hoy, por su tiempo.
si quieren encontrar más de mi contenido, yo estoy en Instagram como nutricionista-Camila del Mar. Como les digo, ahora las redes sociales también son un espacio educativo que encontramos mucho, pues mucha información en redes sociales, es cierto, pero que hay información que puede ser valiosa y en realidad nos puede ayudar, también es cierto, así que en mi cuenta siempre encontrarán información sobre cómo hacer mejores elecciones, sobre cómo incluir más actividad física en el día a día, sobre cómo relacionarnos mejor con los alimentos y con nuestro cuerpo, que es tan importante. Y también les dejo mi teléfono de contacto por si alguna de ustedes quiere continuar un proceso en donde quiera mejorar sus hábitos de vida, en donde quiera construir una relación con la comida un poco mejor, más funcional, en donde aprendan y pues aprendamos a disfrutar la comida más allá de hacer una dieta que no es el objetivo, sino poder mejorar y cambiar esos hábitos de alimentación que son tan importantes. ¿Hay alguien que tiene sugerencia, alguna duda, algún comentario que quiera dar, aprovechando unos minutos a María Camila para que nos pueda dar como respuestas ante estas dudas? Lo pueden hacer en estos momentos. Igual si de pronto no, pues en este momento no surgen dudas o les da pena hacerlas, bueno, por cualquier condición, también por mis redes sociales me pueden escribir y les estaré respondiendo también con muchísimo gusto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Buenas noches, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta. En varias ocasiones yo soy una de las personas que tomo demasiada agua. En algunas ocasiones los mismos médicos me han dicho que tomar demasiada agua es como malo, mas nunca he tenido la oportunidad de tener cita con nutricionista ni nada de eso. Dado que están acá, me gustaría saber qué tan cierto es. Sí, la verdad, el exceso de hidratación también nos puede colocar en un riesgo porque el agua entra a los sanguíneos, puede generar una sobrehidratación y los electrolitos de la sangre, al haber tanta agua en los vasos sanguíneos, se pueden disminuir, puede generar un desbalance de los electrolitos y también generar condiciones de salud que no son adecuadas. ¿Cuánta agua debe tomar cada persona? El mejor indicador del estado de hidratación es el color de la orina. La orina debe estar clara como el agua. Sin embargo, pues tampoco todo el tiempo tiene que estar transparente, no. En el caso tuyo que de pronto tengas demasiada sed todo el día, también es importante consultar por eso, porque ciertas enfermedades, por ejemplo, la diabetes, ahora que estamos hablando de enfermedades crónicas, uno de los síntomas es tener demasiada sed todo el día. O sea, porque está bien tener sed, está bien tomar agua, está bien estar bien hidratados, pero no podemos llegar entonces a ese exceso porque los electrolitos de la sangre se pueden alterar. Sí, incluso pues en el momento en que yo consulté eso, me mandaron a hacer todos los exámenes y todo me salió súper bien, pero yo tengo ocasiones que en la noche incluso también despierto con demasiada sed y tengo que mantener un termo al lado. Ya serían condiciones puntuales que habría que revisar, además de los exámenes, de pronto otros si sigue esa condición, pero el mejor, digamos que indicador es que tu orina esté clara. Si ya demasiado tiempo, todos los días está súper transparente porque estás tomando en exceso, también es una condición que se debe pues como evaluar con otro tipo de profesionales, con los médicos para ver qué puede ser, pues qué puede estar generando esa excesiva. Correcto, muchísimas gracias. Milena Marulanda, puedes hablar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, desde mi caso es un poquito más complicado. Soy una persona que hace muy poco es diagnosticada con lipedema y linfedema grado 2 en la parte inferior completa del cuerpo. Entonces ha sido una lucha completa aquí porque
nada más el lipedema en sí es muy poco conocido y poco estudiado aquí en Colombia y pues se considera como una enfermedad huérfana porque pues no tenemos un tratamiento ni nada. Ahora el linfe, ya estoy luchando con ambas, yo los llamo titanes, y el linfe, que es el tema de la acumulación de los líquidos, ha sido muy pesado para mí en cuanto a que, claro, quiero conocer, quiero saber cómo tratar una, pero al tratar una afecto a la otra, aparte tengo tiroides, entonces ha sido muy complicado porque leyendo siempre han dicho para el linfe y para el lipe una nutrición antiinflamatoria, pero entonces súper verduras, pero muchas verduras le hacen mal a la tiroides y los líquidos, entonces ha sido todo un tema muy complicado para mí entablar bien cómo es una nutrición buena para mí, aparte de que soy bariátrica hace 10 meses. Okay. Y porque es todo este embrollo, porque hace menos de 3 meses volví a subir de peso cuando estaba perdiendo demasiado por ese tema de la retención de líquidos y del acúmulo anormal de la grasa por el lipe. Entonces, no sé si el tema de que no haga yo una dieta como lo estabas indicando sea lo adecuado, si me relajo en ese tema y simplemente como bien o la verdad estoy perdida. Bueno, es una condición muy compleja, claramente. Las patologías que tienes requieren pues como de una planeación importante. Cuando yo me refiero a no hacer una dieta, me refiero a escuchar sí esas señales del cuerpo, pero para escuchar esas señales del cuerpo se necesita educación nutricional. ¿Qué quiere decir? Yo en consulta no le digo a todos los pacientes de escuche su cuerpo porque no hay que hacer dietas. A lo que yo me refiero es que yo sí hago planes de alimentación acorde a los objetivos, donde cuantificamos cuánta energía comes, donde nos damos cuenta, pues donde se hace el cálculo de cuánta energía necesitas. Yo refiriéndome a dieta a alimentaciones como ensalada y carne todo el día. Eso es lo que yo digo, que ese tipo digamos que de conductas o de planes yo no manejo. Pero sí es importante, en tu caso, además que eres una paciente bariátrica que tienes condiciones de alimentos que alteran tu tiroides, también la acumulación de líquidos, entonces en tu caso la planeación alimentaria, y eso sí, para todos los pacientes es necesario. Todos los pacientes necesitan una planeación alimentaria, entender qué es lo que su cuerpo necesita, aprender a escoger esos alimentos. Eso sí es importantísimo, porque cuando nosotros de pronto nos dejamos llevar de escuchar al cuerpo ya y no tenemos bases de alimentación alimentaria, pues de educación nutricional o alimentaria, estando en un entorno como en el que estamos, nos dedicamos a comer comidas rápidas. Pues me entiendes, porque eso es lo que nos muestra. Entonces sí es importante que le hagas una planeación de la alimentación, que visites a nutrición, porque hace pues como que en tu condición, igual en todos, es importante conocer qué es lo del cuerpo, lo que el cuerpo necesita para generar los Gracias. con mucho gusto. Rubén tenían ahí cepas de guantes y yo pues como así para cambiar el pañal. Bueno, alguien más, qué pena. ¿Alguien más tiene algún comentario y apreciación que quiera dar frente a la conferencia? ¿Qué tal les pareció para dar por finalizada este encuentro? Celina levantó la mano, te damos la palabra. ¿Me escucha? Sí. No, dar las gracias a las hermanas de la Compañía de María del Colegio de la Enseñanza por la invitación que nos extendieron y agradecerle a María Camila del Mar la conferencia que nos dio. De todas maneras son hábitos que debemos tener muy en cuenta. Me llama mucho la atención cuando dice dedicar más tiempo a las personas que nos acompañan y tratar de nosotros minimizar el uso excesivo de las redes sociales y cuidarnos mucho en la alimentación y en los buenos hábitos saludables. Muchas gracias y una feliz noche.
Con muchísimo gusto, de verdad que a todos les recomiendo mucho ese video que les dejé, que es increíble darnos cuenta el tiempo que nos queda con las demás personas. María, María, María Camila, muchas gracias por tu conferencia. Nos hablaste puntos muy importantes para la calidad de vida que debemos llevar. Yo solamente, pues todo muy claro, a veces corrías un poquito y se nos perdía la voz, pero todo maravilloso. Muchas gracias, María Camila. Una feliz noche. Qué bueno que les haya gustado a todas y lo importante es que se haya llevado algo de todo lo que dije, algo para mejorar la calidad de vida. Bueno, en este sentido, damos por finalizada la conferencia. Debemos agradecer, Camila, por este espacio, por brindarnos todos estos conocimientos, estas herramientas, estos tips. Yo sé que muchas personas que estuvimos durante todo este rato, nos vamos a llevar con muchas cosas que nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida, con los tips que nos diste en cuanto a movernos más, ser un poco más activos. Puede que digamos, no tengo tiempo porque tengo muchas actividades, por ejemplo, laborales o cuidando, por ejemplo, a las personas que tengo a mi cargo, pero el hecho de uno moverse, de caminar 5 minutos, 10 minutos durante el día, eso nos va a ayudar mucho y así poco a poco vamos cogiendo ese ritmo, esa rutina de estar caminando y estar en constante movimiento. También, por ejemplo, lo de la alimentación es muy importante. Entonces, la reflexión está en que vamos a escuchar nuestro cuerpo, a alimentarnos bien, ¿cierto? Con las proporciones que deben de ser, de tener pues esto de movernos. Y si nos sentimos mal, lo mejor es recurrir a lo que es al personal de la salud para que nos puedan asesorar de manera que nos permita, digamos, ayudarnos a mejorar lo que es la salud. Entonces te queremos agradecer, sabes que la asociación tiene las puertas abiertas desde María Eugenia también, que es la directora de la asociación, te agradece por compartir este espacio y esperamos que en otro momento nos puedas seguir asesorando y brindando más de estos conocimientos. Muchísimas gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto y bueno, una feliz noche para todas. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Camila. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Feliz noche.